Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestra invitada, Eneida Cortés García. Eneida es periodista, es investigadora, ¿no? Incluso nos trae muchas informaciones en relación a una investigación que realiza actualmente, que es relacionada con el general Isaías Medina Angarita. Bueno, bienvenida. Bueno, pero no dijiste que actualmente forma parte del equipo custodio de la primera casa presidencial de Venezuela, que justamente perteneció al general Isaías Medina. Comencemos explicándonos qué es ese oficio que tienes tú para eso, sí. Bueno, de antemano agradecida por ustedes, por esta invitación tan maravillosa. La casa donde está ahorita el Museo de Medina Angarita es el primer y único museo que existe de este presidente, que viene siendo el número 33 que te comenté, ¿te acuerdas? Que es un número bien interesante. Fue nombrada Casa de Patrimonio Cultural el 7 de enero del 2025, porque tiene una trayectoria bien interesante. Desde 1924 hasta 1928, ese fue la primera casa country club de golf de Venezuela. Ahí se daban clases de golf, porque después pasó a lo que conocemos hoy en Chacao. Pero la primera casa country club de golf es donde está ahorita la casa presidencial de Medina Angarita. Después pasó a ser propiedad del hijo mayor de Juan Vicente Gómez Núñez, desde el 28 hasta el 37. Si tú ves la historia, en ese momento el hijo de Gómez tenía 24 años. ¿Quién pudo haber comprado esa casa? Pues tiene que haber sido su papá. Y se han encontrado, esa casa tiene una historia bien extraña, porque nosotros tenemos hasta una cama que, de acuerdo a algunos investigadores que han ido, pudiese ser una cama de tortura de la época de Gómez. Imagínate tú. Eso está allí. Y después, en el 43, la compra un ministro que participó también en el gobierno de Gómez, participó también en el gobierno de López Contreras, y era el secretario de Medina Angarita, que es el señor Pisani. Compra la casa. Y a los 6 meses, específicamente el 16 de septiembre del 43, la compra Medina Angarita y la nombra de una casa presidencial, que la enlaza con la casa de López Contreras. Bueno, casi que la casa de los espíritus. Claro, casi. No, y si tú oyes los cuentos de los trabajadores de allí, me imagino que se quedan porque les toca quedarse. Porque por allá pasó media humanidad. La historia del país pasó por allí. Una gran parte de la historia del país pasó por allí. Se tomaron decisiones muy importantes en esa casa. Muy importante. Así que este investigador se está nutriendo. Sí, de hecho, está mi pasión, que a mí me dicen que soy la amante de Medina y me encanta que me digan que soy la amante de Medina. Espiritual, sí lo eres. Sí, soy. Porque yo ahorita estoy haciendo un estudio, un doctorado en patrimonio cultural, específicamente para destacar o desempolvar lo que fue el gobierno de Medina Angarita. No el romanticismo de Medina como hombre, sino Medina como constructor de las mesas técnicas, porque Medina Angarita fue el creador de las mesas técnicas. No, y siendo el gobierno de mayor apertura democrática y de modernización de la historia contemporánea, tampoco es romántico, fueron hechos reales. Fueron hechos reales. Ahora, pero tú sabes que esos pasos que dan, ¿no? Que dio Medina en esa materia. Claro, fueron 3.100 leyes. Y mucha gente no sabrá que muchos de los institutos, como se llaman actualmente, de las leyes, aunque hayan sido modificadas obviamente después de 33 años. Es lógico, ¿no? Claro, datan de la época de Medina. Pero te cuento, hay leyes de Medina que todavía están vigentes, después de 80 años. Imagínate tú. Por ejemplo, el reglamento de lo que es la bandera, el uso de la bandera, del escudo y del himno nacional es de Medina Angarita. Fueron 3.100. Y la banda presidencial. La banda presidencial también. De derecha a izquierda también. La que se ponen toditos. Todos, porque a él no le pusieron banda, a él le pusieron fue el collar que usaba también Gómez. Él sacó todo eso, la ley del ejercicio del abogado, la ley del ejercicio del odontólogo, del oftalmólogo, toda la estructura del magisterio, todo lo que fue la ley para ordenar los tribunales militares. Eso lo sacó. Él decía que no podía haber
pura representantes militares, que tenían que haber 3 civiles. Y no importaba que el abogado tuviera 3 años de graduado, pero que había que tener 3 civiles en la corte marcial para que hubiera equilibrio. Eso eran los estadistas que realmente hacían país. Claro. Y entonces lo que hacían duraba. Pero es que él crea las mesas de trabajo que nosotros conocemos ahorita cuando dice vamos a hacer una mesa de trabajo en el Congreso para tratar la nueva ley de turismo. No, esas mesas las crea Medina Angarita con un solo propósito. Allí no entraban amigos, allí no entraban colegas, allí no entraba familia, allí entraba el que sabía del tema. Fue tan increíble que, mira, él gobernó 1.627 días, ni un día más ni un día menos, y sacaba cada 2 días 2 leyes. Cada 2 días. Sí, se trabajaba claro, se sábado. están cumpliendo ahora la fecha también de la fecha. El 5 de mayo se cumplen 85 años de la toma de posesión de Medina Angarita, que es un acto muy importante porque su elección fue importante. La elección de Medina, que fue el 28, él gana con 120 votos. Acuérdense que en aquel momento no existía el voto universal, sino que era el voto terciario. ¿Qué es el voto 38. terciario? Sí. Era que, por ejemplo, el pueblo votaba por el alcalde y los concejales. Los concejales votaban por los senadores y los diputados. Y los 137 diputados y senadores votaban por el presidente de la República. En esa elección participa Rómulo Gallego. Fue el primer, si se quiere, la primera elección que participa un candidato de Acción Democrática sin estar registrado el partido. Y sin estar registrado el partido tampoco de Medina. Ellos se lanzan con los nombres de sus proyectos. Y fíjate, salía gente competente Muy que sabía su competente. asunto. Bueno, Rómulo Gallego participó en el gabinete económico de Medina, porque Claro. Medina sabía que él era una persona bien brillante en la parte de educación. Claro, claro. Y estructuraron, mira, es que es increíble ver cómo él estructuró hasta los exámenes para la libre escolaridad. Los exámenes y toda la estructura para los estudiantes del sector agrícola, los que estaban en el campo, las escuelas agrícolas y pecuarias. Eso lo hizo Medina Angarita. Medina Angarita hizo el estudio, que la mayoría de la gente no sabe, el estudio de factibilidad de las bases sobre el puente del lago de Maracaibo. Imagínate. Y creó el proyecto factible de la represa de Guri. Es que hizo tantas cosas Bueno, en tan hizo poco el tiempo que tú silencio dices que cambió a Caracas. Que tú Le cambió dices, el era rostro. gente que trabajaba de verdad. Claro, trabajaba de lunes a lunes. Imagínate que fue tan fuerte el ritmo, yo le digo la locomotora que tenía Medina Angarita en su equipo de gobierno, que ellos trabajaban de lunes a lunes, no había día feriado, no había sábado, no había domingo. Además que como militar había de frente mar. Y espérate, y para adelante a producir. pero ¿sabes qué fue lo más bonito de su gobierno? Que está en el libro, que por cierto prohibieron su circulación en el año 62, lo hizo Irma Felizola, y lo tuvo que mandar a imprimir en Argentina, porque aquí en Venezuela no le aceptaban la impresión. ¿Eso fue qué año? En el año 62. En ese libro explica que él no utilizó la fuerza ni las amenazas, sino que la gente que participó allí tenían 3 elementos. El primer elemento, la pasión por construir un país importante, bello y hermoso. El segundo, un cerebro, porque todos eran gente tecnócrata. Y el tercero, una honestidad impecable. Claro. Cuando a él lo tumban. Un concepto de servicio al país. De servicio al país. Eran 3 conceptos que... Ahora, yo como te digo que como militar ponía... Claro, ponía no orden. te lo digo en el sentido de que fuera un hombre autócrata, sino que imponía su disciplina. Y era Claro, lógico, para que porque se si no, tú dieran. no puedes hacer tanto en tan poco tiempo. O sea, sacar 3.100 leyes que todavía están muchas vigentes, que tú te pones a ver, en el gobierno de Gómez sacaron 27.000 leyes, pero las leyes del periodo gómezista eran muy individualistas, eran básicamente para proteger la estructura de gobierno del general Gómez. Claro. Las leyes que aplicó López Contreras en 6 años también superaban a las de Medina, pero era lo que estábamos hablando fuera de cámara, era básicamente para estabilizar el país, que venía de un sistema de rigidez, de rotunda, de desaparecido, y que tenía que controlar a los gomecistas que pretendían continuar en el gobierno porque ellos pensaban que eran herederos al trono. Claro.
Y López Contreras tuvo que sacar leyes que limitara ese alzamiento del pueblo. Fíjate que con López Contreras siguieron pero fue famosa esa ley, ¿no? Claro. Por ejemplo, en la Constitución del 36, La 36. se ven obligados a dejar el famoso artículo 42, que contempla el inciso sexto de la Constitución de Gómez del 31. Claro. Y fue utilizado para reprimir las manifestaciones porque se señalaba que había un sector comunista que debía ser reprimido. Bueno, eso impidió legalizar partidos, Todo la eso. deportación de 37 dirigentes políticos, todo, ¿no? Claro, de hecho, fíjate. El otro de los hechos importantes es que Medina, en la reforma que hace en 1945 el ya. 5 de mayo del 45. Ahí se elimina el artículo, el artículo 42 o el inciso sexto, ¿no? Eliminó, él saca la reforma el 5 de mayo del 45, que mucha gente piensa que a Medina Angarita lo tumba la ley de hidrocarburos. No, falso, de toda falsedad. Y otros piensan que sencillamente, a pesar de que permitió el voto femenino, no el sufragio universal, que eso también. Tampoco yo creo que eso... Él cambia, fíjate, él cambia la Constitución y el primer artículo que es el más importante, es el artículo 1, que mucho ha sido como base por bola. El artículo 1 es que le cambia el nombre al Estado Zamora y le pone Barinas. Y es cuando tú dices, más o menos, cambia una Constitución, el artículo 1, un nombre de un Estado. Bueno, resulta que habían terratenientes nacionales y extranjeros que eran dueños de todo el Estado. Y cambia la normativa de los registros y las notarías, porque tú y yo podíamos tener un documento de propiedad que decía una porción de tierra. La porción de tierra puede ser el tamaño de esta mesa o toda la urbanización. Claro. Entonces le puso límite. No, y además eso de permitir esa apertura política, de funcionar libremente Acción Democrática del Partido Comunista. Los medios de comunicación. O sea, y el tema de la libertad de prensa que te iba a decir. Mira, ya tenemos que ir terminando. Ok. Pero te voy a decir algo. Tan es verdad que la obra de Medina es vasta e importante para el país y para la democracia después, que fíjate que no nos da tiempo. No nos da tiempo. Podemos seguir hablando 3, 4 programas nada más que de la obra de Medina. Y bueno. Pero te agradezco mucho que hayas venido y que hayamos hecho una recapitulación de todo esto, porque además tiene muchas lecciones para este momento y los porvenir en Venezuela. No tenemos que repetir historia. No tenemos, pero tenemos que aprender de la historia. Claro. Eso sí. Bueno, vamos a la pausa y regresamos.